Lo que es el miedo y lo que es la ansiedad son esos patrones existenciales que hemos tenido los humanos desde el principio, desde el primer humano. Y alguien como Jordan Peterson se me hace que tiene un ángulo interesante de entender esta ansiedad y el miedo. Y esto viene en parte por su práctica clínica y su entendimiento de las historias bíblicas, porque de hecho de eso se trata. Las historias bíblicas son un blueprint, son mapas de significado de la condición humana. Entonces, hablando de lo que es la ansiedad, Jordan Peterson dice esto: he tratado con muchas personas que tienen trastornos de ansiedad, y una cosa sobre las personas que tienen trastornos de ansiedad es que no son misteriosas para mí. Entiendo, o no es un problema para mí entender por qué las personas tienen trastornos de ansiedad, o por qué están deprimidos, o por qué tienen problemas de uso de sustancias. El misterio para mí siempre es por qué la gente no tiene todas esas cosas a la vez. Porque todo el mundo tiene una razón para estar ansioso. De hecho, tenemos la razón mayor para estar ansiosos porque sabemos que somos vulnerables y sabemos que vamos a morir. Aunque lo que dice Jordan Peterson acá es verdad, todos vamos a morir y eso nos causa ansiedad. Generalmente no somos personas, aunque algunos lo hemos hecho, que constantemente estamos contemplando nuestra muerte. Eso es algo bueno que se debe hacer también. Es bueno contemplar tu muerte, saber que vas a morir y saber que tu tiempo es limitado en esta tierra. La ansiedad, en mi opinión, que hoy se está viviendo es una ansiedad de significado, una crisis de significado y la falta de aquel. Ya no tenemos muchos de nosotros significado en nuestras vidas porque todo ha sido ya prepackaged, manufacturado, y es fácil obtener lo que es la comida, lo que es el entretenimiento, la dopamina siempre. Queremos estar en un high de dopamina siempre, sea el celular, sea lo que sea, la pornografía, sea lo que sea, y eso nos quita significado a nuestras vidas porque lo que causa significado en nuestras vidas es lo que toma trabajo y lo que toma responsabilidad. Y eso es algo que Jordan Peterson habla mucho. Pero bueno, volviendo a lo que es el miedo, él dice esto: quiero decir, Abraham es cohibido, en inglés self-conscious, porque eso es lo que dice este comentario. Pero la cosa es que sigue adelante a pesar de eso. Es cohibido y conoce el peligro, pero sigue adelante a pesar de eso. Y esa es en realidad la respuesta apropiada frente a una comprensión real, no ingenua, de lo que constituye la vida. Como que si fueras ingenuo y avanzas, pues, ¿qué demonios sabes? ¿Sabes? No hay coraje en la ingenuidad, porque no sabes qué hay para detenerte. No sabes qué peligros podrías aprehender. Pero a tener en cuenta cuál es tu problema, así que para estar alerta existencialmente, digamos, o ser completamente cohibido, significa que eres perfectamente consciente de tus limitaciones y de cómo podrías ser herido. Y luego tomar la decisión de avanzar hacia lo desconocido y la tierra del extraño. De todos modos, yo diría que ese es uno de los secretos para una buena vida. Y puedo decir eso realmente sin miedo a la contradicción, yo diría, porque la literatura clínica sobre esto es muy, muy clara. Lo que haces con las personas que tienen miedo y hasta cierto punto deprimidas, pero ciertamente ansiosas, es expones lo que les preocupa. En primer lugar, detalladamente. ¿Qué es lo que temes? ¿Qué podría pasar? Y luego lo descompones en pequeños problemas. Problemas hipotéticamente manejables. Y luego haces que la persona se exponga a lo que teme. Y lo que pasa no es que tengan menos miedo. Eso no es lo que la literatura clínica indica exactamente. Lo que sucede, en cambio, es que se vuelven más valientes. Y eso no es lo mismo. Porque si tienes menos miedo, es como, bueno, el mundo no era tan peligroso como pensaba que era. Ya sabes, qué tonto yo. Si te vuelves más valiente,
Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es si el maldito mundo es tan peligroso como pensaba, o tal vez aún más peligroso de lo que yo pensaba, pero resulta que hay algo en mí que responde para asumir eso como un desafío voluntario y crecer y prosperar como consecuencia. Y de eso no hay duda. Y él continúa hablando de experimentos que se han hecho sobre el miedo y el coraje. Dice esto, incluso los hallazgos psicofisiológicos son bastante claros. Si impones un factor estresante a dos grupos de personas y en un grupo el factor estresante se impone involuntariamente y en el otro grupo el factor estresante se escoge voluntariamente, las personas que escogen el factor estresante voluntariamente utilizan un sistema psicofisiológico completamente diferente para lidiar con él. Utilizan el sistema que está asociado con el enfoque y el desafío, y no el sistema que está asociado con la agresión defensiva y aislamiento. Y el sistema que está asociado con el desafío está mucho más asociado con la emoción positiva y mucho menos asociado con la emoción negativa. Prácticamente es escoge tu sacrificio. De eso se trata esto. Podemos nosotros escoger por lo que vamos a sufrir, y eso en nuestras mentes dispara el lado de challenge, de reto, y no son los sacrificios que tenemos que tomar si lo hacemos muchas veces involuntariamente, y eso nos hace, digamos, cohibidos, nos hace dóciles, nos hacemos nosotros las mismas víctimas. Eso que habla Jordan Peterson y lo que estoy diciendo yo acerca del sacrificio está en los diferentes niveles de nuestra existencia. No tiene que ser un problema existencial literalmente de vida o muerte. Puede ser el simple hecho de levantarte temprano para ir al gimnasio o hacer algo de ejercicio, estirar o no hacerlo. Tienes la posibilidad de tú escoger tu sacrificio y digamos, el ir al gimnasio es algo incómodo para ti. Te da miedo ir al gimnasio. De pronto eres una persona que eres obesa o tienes sobrepeso o no te gusta estar en lugares públicos, sea lo que sea. La realidad es que si tú voluntariamente escoges ir hacia ese dragón, te conviertes en la persona que va hacia dragones. Te conviertes en la persona que puede sacrificar el tiempo de estar en la cama, pereciendo en la mañana, porque es lo que todos queremos hacer, y vas a hacer lo que te incomoda. Y puedes ser esa persona que se pone esa cruz en tus hombros y ese peso en tus hombros y vas a hacer lo que te incomoda para tú convertirte en esa persona. De eso se trata esto. Y ese hecho, esa acción comienza a crear significado en nuestras vidas y comienza a disminuir la ansiedad en nuestras vidas. El ejercicio es un ejemplo, es un ejemplo importante porque el mundo hoy es un mundo obeso, es un mundo de, digamos, indulgence o de consumo. Y el aprender a decirnos no a nosotros mismos, que nos da miedo decirnos no a nosotros mismos, porque vamos a estar incómodos, es un pequeño ejemplo de lo que está hablando Jordan Peterson y lo que yo estoy hablando sobre el sacrificio, por ejemplo. Nuestro cerebro literalmente ve las cosas diferentes si escogemos conscientemente ir hacia las cosas que nos dan miedo y nos volvemos nosotros personas de coraje y no personas de miedo. Esa es la diferencia. Y tenemos los pies debajo de nosotros y pisando la tierra mucho más firmes. Y él continúa y concluye con esto. Porque la autoestima no tiene nada que ver con sentirse bien contigo mismo. Como ya he mencionado, no hay necesariamente una razón por la que a priori debas sentirte bien contigo mismo. Pero sí puedes verte a ti mismo actuando de una manera valiente y directa y encontrándose con el mundo y tratar de mejorar su suerte y tomar riesgos, ya sabes, de una manera no ingenua. Bueno, entonces así tienes algo con lo que puedes consolarte por la noche cuando te estés preguntando cuál es el maldito punto de tu vida inútil y miserable.
Y eso es necesario porque a menudo ocurre que te despiertas a las 4 de la mañana o al menos a veces te levantas a las 4 de la mañana cuando las cosas no han ido tan bien y te preguntas qué demonios es el punto de tu vida inútil y miserable. Tienes que tener algo real para oponerte a eso. No puede ser solo racionalizaciones sobre cómo eres una persona valiosa entre los demás. Aunque eso sí es cierto, eso no es suficientemente bueno. Necesitas algo que sea más realista para ponerte a eso. Y observar el coraje en ti mismo es definitivamente una de las cosas que puede ayudarte a dormir profundamente por la noche cuando las cosas se estabilizan un poco a tu alrededor. Y con eso creo que ya no hay mucho que decir. Si tú eres una persona que tiene miedo, si tienes ansia, que somos todos nosotros, puedes convertirte en la persona que tiene coraje y actúa a pesar de ese miedo. Esa es la diferencia. Generalmente las personas que admiramos nosotros no son personas que se quedan en la cama todo el tiempo. No son personas que toman el camino fácil y que se reducen a bebés cuando algo miedoso sucede. Generalmente admiramos a las personas que hacen lo opuesto y que a pesar del miedo y que ellos sienten miedo, podemos ver que en una forma con coraje actúan en el mundo. Entonces nosotros podemos convertirnos en esas personas. Generalmente lo que más buscamos se encuentra detrás de las cosas que más tememos. Generalmente. Así que Dios los bendiga. Suscríbanse al canal. Nos vemos pronto y hasta luego.